Dios les bendiga, hermanos. Es maravilloso aplicar la palabra de nuestro Señor junto con la historia. Cómo se dan las cosas y cómo es que nuestro Señor nos da a entender. Y en este caso, las bodas del Cordero. Vemos cómo no es simplemente un versículo y no está junto, sino que está diseminado en todo el Nuevo Testamento. Y vamos a ver cómo es que nuestro Señor y la bendición que tenemos del Espíritu de poder ver cómo es que era una boda, y en esa forma lo explica nuestro Señor, esa analogía de las bodas del Cordero junto con como una boda judía de la época. Entonces, en el momento en que nosotros podamos ver cómo el Señor nos explica y nos da esa bendición. Y nosotros nos estamos preparando para ese día, porque ese ha sido todo el trabajo de nuestro Señor, prepararnos para ese último día, para el final, en donde vamos al encuentro con nuestro Señor. Como un grupo, como una iglesia, y nos presenta como la novia del Cordero. Y vean que en Apocalipsis y Mateo, las lecturas que hace un momento le hicimos, es la culminación del Evangelio. Pero ese ya solo marca el final. Pero todo lo anterior acerca de una boda no está ahí. Entonces, eso es lo maravilloso que vamos a ver en esta mañana, cómo el Señor nos ha presentado. Y no solo el Señor, sino que en lo sucesivo el Espíritu Santo le reveló a los apóstoles ciertas partes de lo que es la preparación de esta boda. Y cuando nosotros vamos entendiendo y viendo todo el mensaje de Dios, el Espíritu hace que nosotros nos gocemos en la misma palabra y que veamos que todo el Evangelio es una propuesta de matrimonio, de una boda, al estilo de una boda judía de la época. Porque todo lo que nosotros hemos hecho como iglesia y como hijos de Dios, ese mismo proceso estaba tipificado en la boda judía del primer siglo. Y vamos a ir viendo cómo nosotros hemos ido haciendo, y el Señor hizo también paso por paso para ejemplificar y vernos como la novia purificada, una novia casta que se ha preparado para recibir a su novio, al esposo. Pero van a ver qué bonito este proceso, y ustedes mismos se van a gozar en cómo es que la palabra de Dios ha manifestado todo esto a lo largo del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, pero no solo ahí, sino que también en el Antiguo Testamento, en la analogía del primer Adán, con la analogía con el segundo Adán, que es Cristo. El origen de la esposa, el sueño profundo en Adán, para formar a Eva, para formar a su esposa, estableciendo allí el principio de una sola carne. Entonces, cuando nosotros también seremos uno solo con nuestro Señor ya al final de los tiempos. Y la costilla de Adán se interpreta como la persona que estará junto a Adán y protegerá su corazón. Tanto también que para la mujer no sea ni de arriba ni de abajo, sino que sea una parte donde el hombre podía protegerla y amarla y cerca de su corazón. Eva nace de la humanidad de Adán, representando al viejo hombre o al viejo Adán. Cristo, el costado de Jesús, el nacimiento de la iglesia.
Entonces de allí se está la analogía entre los dos Adanes. Y el sueño profundo de nuestro Señor es la muerte, el tiempo que Él estuvo, que los 3 días en que muere y se da en ofrenda por la iglesia, por su esposa, la que Él iba a preparar desde ese momento. Y es el sueño de la muerte en la cruz. Y cuando le traspasan su costado, donde sale sangre y agua, simboliza la consumación del precio pagado por su esposa. Adán ofreció una costilla o le quitaron una costilla. Nuestro Señor, su costado es traspasado. ¿En el mismo lugar? Claro que sí. Y la redención, así como Eva salió de Adán, la iglesia nace en Cristo. De cada uno de nosotros que hemos aceptado el precio y hemos aceptado el pacto y hemos aceptado también el pago. Cristo no viene por seguidores. Cristo viene por su iglesia, su novia fiel, la que vendrá algún tiempo a traer cuando ya todos hemos sido preparados. Y viene porque Él pagó. Entonces así era la boda judía. El novio regresaba porque había pagado por su novia, un convenio con el padre de la novia. Entonces, de esa manera, nuestro Señor va a venir a traer por los cuales Él ha pagado. Y Jesús habla como un novio judío, porque dice en la casa y luego van a entender por qué este mensaje, esto que dice Jesús. Y vean que vimos Apocalipsis, ahora lo estamos viendo en Juan. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y eso era lo que hacía el novio en el primer siglo, ¿verdad? Una boda literal. Y lo primero en una boda es el acuerdo. Desde allí comenzaba lo que era el desposorio. En el antiguo Israel el matrimonio no iniciaba el día de la fiesta. Hoy primero hacen la fiesta y después legalizan el acuerdo. Pero no, en ese entonces no era así, sino que el matrimonio iniciaba con un acuerdo. Y era un arreglo, en la primera etapa era un arreglo del padre del novio. Iban a la casa de la novia y hacían el arreglo, donde ellos ya quedaban comprometidos. Y para la iglesia el apóstol Pablo nos revela este mismo orden espiritual en el primer arreglo. Efesios capítulo 1, versículo 4. Que el Padre nos escogió en el Hijo antes de la fundación del mundo. Entonces, el arreglo que hacían en el primer siglo los padres con el Hijo y la novia, porque ya se había elegido la novia, entonces nuestro Padre Celestial nos escogió en el Hijo antes de la fundación del mundo. Entonces es igual. Jesús nos está presentando la boda literal, humana, como también Él, como el Hijo de Dios, el que elige a la novia. Entonces comenzaba con el acuerdo, y el acuerdo entre el Padre y el Hijo es que el Padre nos iba a escoger a nosotros para que formáramos la iglesia como la novia del Cordero, y que en un tiempo Él iba a pagar el precio y que iba a venir por ella. Luego sigue el precio de redención. En lo natural, el novio pagaba un precio por su novia, dando a conocer el valor que tenía la muchacha. Según el precio, según el valor, así era como se estimaba a la muchacha en ese entonces. Entonces el precio que nuestro Señor ha pagado no es tan sencillo. Es lo mejor que nuestro Señor ha hecho por nosotros, y entre todos formando como la novia del Hijo de Dios. Entonces, lo que el apóstol Pedro nos dice, ¿cuál fue el mojar, el precio de redención? Es que, y ahora nos dice, porque ya estamos dentro, sabiendo que fuisteis rescatados, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Ese es el precio, esa es la dote
que nuestro Señor pagó por su novia. Ese es el precio, ese es el valor que tiene usted, que tenemos todos. Entonces, si le parece poco, posiblemente no entra a la iglesia. Pero si usted tiene valor monetario, ¿qué puede ser más suficiente para el rescate de su alma? ¿El oro o la plata o la sangre del Hijo de Dios? En eso nosotros debemos de considerar qué es lo que ha hecho nuestro Señor por nosotros. Si lo pagó con hojarasca o lo pagó con algo más valioso que el oro y la plata. Luego de eso seguía el contrato, la ketubá. Se leía un documento legal con promesas del novio, que iba a regresar y lo que iba a hacer por la muchacha. Y nuestro Señor nos dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Esa es la promesa y es el contrato que nosotros tenemos de nuestro Señor. Después de firmar el contrato, se daba la copa del pacto entre los novios. En la boda literal se servía una copa. Si la muchacha aceptaba la copa, entonces todo el arreglo continuaba. Eso indicaba que la muchacha también estaba de acuerdo. Y es lo que nuestro Señor hizo en la última cena de Pesaj, en la última Pascua, que Él levantó la copa y pronunció esa fórmula matrimonial. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Pero Pablo también aumenta algo más, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. Ya cuando Pablo lo está diciendo, cuando ya nosotros nos hemos convertido y hemos aceptado el precio que nuestro Señor pagó, y se celebra con la copa del pacto y con la conmemoración. Entonces, a lo largo del Evangelio nosotros estamos viendo partes que nos llevan al final a terminar con una boda. Cuando ya había pasado el acuerdo del pacto, la novia pasaba a ser Mekudeshet, una mujer apartada, santificada y exclusiva para su esposo. Entonces, la novia debía de pasar por un baño en aguas para la purificación, para purificarse para su esposo, en el tiempo que él iba a regresar. Y en Efesios, Pablo nos dice: así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviera mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Al obedecer el bautismo, nosotros estamos cumpliendo con el lavamiento del agua y lavar los pecados y purificar a una iglesia para presentársela a sí mismo. Una iglesia gloriosa, una iglesia santa y purificada. Si el valor de la muchacha, o si la muchacha tenía un buen valor, ese era el valor que pagaba el muchacho, el novio. Entonces nuestro Señor también nos da ese valor a nosotros. Y ese es el precio que ha pagado por todos los que hemos entrado a la iglesia. Y por todo el que quiere entrar también a la iglesia, para al final convertirse en la novia del Cordero. Y que van a ser todos invitados a esa fiesta. Luego de la purificación de la muchacha y haber hecho el contrato, el muchacho regresaba a la casa del padre. Él no se quedaba con ella, ni tampoco se la llevaba. Habiendo hecho el arreglo, se quedaban ella en su casa de su padre y él se regresaba a su casa.
Entonces, porque ya habían sellado el pacto, pero él iba a preparar el lugar para los dos y para la muchacha. Entonces, porque ya estaban comprometidos. Y es aquí donde Juan también nos dice, cuando dijo Jesús, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez. Entonces es la promesa que tenemos de nuestro Señor, que Él va a venir por su esposa. Entonces nosotros formamos esa novia preciosa, esa novia purificada y esa novia santificada. Entonces usted tiene un valor y no ande buscando otro, porque representa a usted parte de la novia del Cordero de Dios. Porque hemos sido invitados todos a las bodas de nuestro Señor. Entonces cuando el novio partía y llegaba a la casa del padre, en este caso, el novio, cuando le preguntaban cuándo iba a regresar por su novia, él decía, no lo sé, porque no era él el autorizado para decir quién o cuándo iba a regresar, sino que ahí había alguien que determinaba o miraba si lo que el hijo había hecho ya estaba listo. Y era la morada, la casa que estaba preparando para la novia. Entonces, cuando el novio ya había hecho la casa y todo estaba listo, entonces el padre era el que autorizaba a que el muchacho fuera a traer a la novia. Pero antes de eso, si le preguntaban a él cuándo es que iba a ser la fiesta y la boda, él decía, no lo sé. Por lo tanto, también nuestro Señor dijo lo mismo, que el día y la hora nadie lo sabía, solo el Padre. Entonces él esperaba y espera hasta ahorita. Nuestro Señor está esperando la autorización de su Padre para venirnos a traer. Sea que estemos vivos o que estemos muertos, pero eso no cambia, porque ya pertenecemos a la iglesia y pertenecemos a la novia, la esposa del Cordero, porque ya está un contrato. Nosotros ya hicimos y ya firmamos y aceptamos el contrato de nuestro Señor. Entonces, cuando el padre le diga y le autorice, hijo, ve por tu novia, ve por tu esposa, entonces él vendrá. Porque dijo, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, solo mi Padre solo mi Padre sabe eso. Entonces Jesús está preparando el lugar para todos nosotros. Un día vendrá. ¿Cuándo será? No lo sabemos porque no lo dijo, porque tampoco Él lo quiso decir. Y no es que Él quisiera faltar a la palabra del Padre, sino que ya están los esquemas establecidos. Y hasta que el Padre autorice a que venga por nosotros, Él vendrá. Y habrá señales en que veremos si es que estamos vivos, tendremos la bendición de verlo. Y si no, seremos levantados nosotros para el encuentro con nuestro Señor. El tiempo que el novio regresaba, había un centinela y gritaba a lo lejos para que todos oyeran que el novio viene, salgan a recibirle. Era una procesión nocturna donde iban a la casa de la novia porque ya era el tiempo en que el muchacho regresaba por su novia e iban tocando el shofar y dando el grito de advertencia. Entonces, ¿cómo será cuando el novio venga por nosotros? ¿Qué dijo el Mesías? Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Pero Pablo nos dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, ya no será el shofar, dice, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo,
y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y estaremos para siempre con Él. Entonces esto es lo que nosotros estamos esperando. Y entre tanto que Él viene, nos estamos preparando. Y entonces debemos prepararnos, una preparación continua, porque hay un presente continuo, como lo presenta Pablo. Los que vivimos. Él estaba pensando que iba a recibir al Señor cuando estuviera aún en vida. Pero ahora nosotros, al siglo XXI ya, estamos diciendo lo mismo, nosotros los que hayamos, lo que vivimos y lo que hayamos quedado, para recibir a nuestro Señor. Y si no, si estaremos muertos para en ese entonces, porque no sabemos qué día es que va a venir nuestro Señor, entonces seremos levantados y seremos resucitados para el encuentro con nuestro Señor. Entonces, la parábola de las vírgenes solo es la última parte junto con Apocalipsis 19, donde ese tiempo es la preparación nuestra. En el primer siglo, las lámparas eran pequeñas y la cantidad de aceite que le quedaba se quemaba rápido. Por eso las prudentes tenían que llevar una vasija, hicieron una vasija, complemento para estar llenando y refilando la lámpara. Lo que no hicieron las otras 5. A ellas se les quemó el aceite. Y ya no había más para esperar al novio. ¿Pero qué representa el aceite? Representa el Espíritu en nosotros, representa el Espíritu Santo, representa la palabra, representa la preparación. ¿Tenemos poquito ya? ¿Se nos quemó? ¿Será que los que se fueron se les quemó el aceite y no se prepararon con más? ¿El Espíritu Santo se apagó en ellos porque se cansaron de esperar que el novio no venía y no viene el novio? Y habían tantas cosas que hacer en el mundo, en la vida. Y dijeron, muy difícil obedecer o esperar al novio. Mucho tiempo. Nosotros los humanos nos cansamos de esperar. Y tiramos lo que sea, sin importar que sea. Entonces, nuestro Señor nos da el Espíritu para que nosotros podamos esperar el tiempo que sea. Bueno, toda nuestra vida. Muchos de nuestros hermanos murieron y durmieron en el Señor. Ellos esperaron hasta el final. Nosotros también debemos de esperar hasta el final, hasta que sea el último suspiro. O aun que estemos en vida, esperaremos a nuestro Señor. No podemos pedir inteligencia de un hermano, no podemos pedir de su espíritu, no podemos pedir de su paciencia, no podemos pedirle de su amor para que nosotros nos llenemos de amor y nos llenemos de paciencia para esperar a nuestro Señor. Debe de estar en nosotros, porque queremos y debemos ir a esa mansión que Él nos ha preparado. Es intransferible el Espíritu Santo, el don que Dios ha derramado en cada uno de nosotros. No se lo va a dar su cónyuge, no se lo va a dar el pastor, no se lo va a dar nadie, solo nuestro Señor por voluntad suya. Porque usted desea eso, entonces el Señor le va a dar de su espíritu. Porque cuando nosotros nos convertimos, nosotros deseábamos esas promesas y aceptamos el pacto y aceptamos el precio que nuestro Señor había pagado. Y avanzamos hacia el bautismo, porque estábamos haciendo un compromiso con nuestro Señor. Porque queríamos purificarnos y que esa mansión que está en los cielos fuera para nosotros. Habrá muchas, posiblemente queden vacías, posiblemente la suya quede vacía, si no acepta el contrato o no hace el contrato con nuestro Señor, porque Él fue muy específico en todo lo que iba a hacer por nosotros, iba a hacer por usted,
y que hay un momento de libertad de escoger y decir, sí quiero, acepto el contrato de nuestro Señor y acepto el sacrificio, acepta el pago que Él hizo por usted, porque habrá un tiempo en que la puerta se cerrará. Y no esa, sino que las puertas de los cielos ya no van a recibir más almas, sino que todas las que se convirtieron en el tiempo que el novio estaba fuera. Cuando se toque la trompeta, ya no habrá más tiempo, porque el Señor dio suficiente tiempo a este mundo para que se convirtiera y aceptara el contrato, aceptara ese trato y pudiera entrar a la purificación. Pero cuando el novio entraba, el novio llegaba, se cerraba la puerta, porque era una ofensa al novio que los invitados llegaran tarde. No llegue tarde usted a la boda del Cordero. Si te quedas, te quedaste. Si desperdiciaste el aceite que te dio el Señor, la puerta se cerrará. Si ya no tienes aceite en tu vasija, entonces no podrás entrar a las bodas del Cordero, porque dio el tiempo para que pudiéramos entrar todos. Y muchos al final querrán entrar, porque muchos creen, muchos ven, muchos conocen y han oído y dicen de nuestro Señor que Él vendrá. Pero se están preparando, no, están en sus deleites y están en su vida. Cuando venga el Señor, le dirán, Señor, Señor, ábrenos. Pero la respuesta será, no os conozco. Entonces el Señor tiene que conocer a la novia antes de que Él venga, porque Él ya no viene a firmar contratos con nadie. Él ya no viene a hacer un pacto con nadie. El tiempo de nosotros es este, y el tiempo suyo también es este. Si quiere entrar a las bodas del Cordero, debe de comenzar a prepararse, porque es entonces cuando comienza la fiesta, el gozo eterno para la iglesia, porque la novia se preparó con tiempo. Y entonces, bienaventurados los que son llamados a las cenas del Cordero y se han preparado. Eso indica también que nosotros debemos de continuar preparándonos. El hecho de que firmamos un contrato, aceptamos el precio, no quiere decir que todo esté hecho. Porque la novia literal debía de mantenerse pura, santa y con buenas obras, tejiendo lino fino, tejiendo las vestiduras. Y esas son las buenas acciones para nosotros. Pero si nos descuidamos como las otras 5, entonces nos pasará lo que les pasó a las 5 vírgenes que no se prepararon. Y al final la puerta se cerró. ¿Dejarás que se cierre la puerta de los cielos para ti? ¿Cuánto vale tu alma? Si tiene precio, acepta un buen precio. La sangre del Cordero. Si no crees que tienes alma, bueno, tu decisión. Si no crees que hay una bendición más allá de esta, de igual manera, el Señor te dejó libre. Solo que dejó 2 lugares. Uno para el que acepte y el otro para el que no acepte. Uno para el que crea y otro para el que no crea. Porque en su misericordia y en su bondad, y esto no fue maldad, sino que te dejó la responsabilidad a ti de elegirlo. Esa es la bendición que Dios te ha dado. Tú eliges si aceptas la invitación del Cordero a formar parte de la novia. Si no, buscarás otro Dios. Que tenga lugar para ti, no lo sé.
Que sea como lo que tú quieres, tampoco lo sé. Pero lo que sí sabemos, que nuestro Padre Celestial nos escogió antes de la fundación del mundo. Te escogió a ti. Pero allá tú si quieres. Él te dio esa libertad y esa bendición de poder elegir para el encuentro con nuestro Señor. Esperarás qué momento de verdad estarás esperando. Cuando haya tiempo para poder prepararse, o el tiempo cuando la puerta se va a cerrar, o cuando ya esté la puerta cerrada. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y esto no es para los de afuera. Este versículo no es para los de afuera. Este versículo es para los de adentro. Para todos nosotros, los que ya estamos dentro de la iglesia. Debemos de continuar velando, porque muchos se quedaron, muchos se quedarán, pero nosotros sigamos. Porque al final nuestro Señor nos va a venir a traer. Que sufrimos, que padecimos, que nos limitamos de muchas cosas. Pero el premio es al final, porque la purificación es lo que el Señor nos ha mandado a nosotros. Dios ha estado preparando esa novia para su hijo. Y el hijo ha estado preparando la habitación para llevarnos a nosotros allá. Ahora ven cómo es tipificada una boda del Cordero a lo largo del Nuevo Testamento. Y lo maravilloso es entender y ver cómo nuestro Señor y cómo nuestro Padre nos dejó bien específico todos esos elementos. Y se los dejó a los del primer siglo. Ellos entendían muy bien, porque ellos ya conocían esas bodas. Porque lo último es la fiesta. Una novia nacida de su costado, un precio pagado con sangre. Y el mensaje nunca fue, sé bueno y ven al cielo. Jamás fue ese el mensaje de Dios y de Cristo para nosotros. Para la iglesia fue, yo te amo, yo te elijo y yo muero por ti. Ese ha sido el mensaje de Dios para cada uno de nosotros. ¿Aceptaremos esa bendición? ¿Aceptará usted ese mensaje de nuestro Señor? No fue ayer que nos eligió. Fue antes de que todo esto fuera hecho. Entonces, y si usted está escuchando esa palabra, es porque fue elegido también. Pero el que Cristo murió, eso no implica que le da la salvación. Es que usted también acepta y elige el contrato con nuestro Señor. Acepta el precio de sangre. Entonces, si acepta ese precio, le invitamos a que venga también a la purificación en este día. Porque muchas veces nosotros vemos en personas cómo el cuerpo resiste y el espíritu no se va. Entonces, ¿cuál es qué está pasando? ¿Cuál es la situación? Es posible que Dios tiene un propósito para esa persona y la persona no ha terminado o no ha cumplido el propósito por qué vino a este mundo. Tal vez nosotros tenemos un propósito humano, pero el Señor tiene un propósito espiritual para cada uno de nosotros. Y es de llevarnos a la gloria, llevarnos a donde Él está, porque Él va a venir. Y el que se quedó, se quedó. Aunque quiera derribar la puerta de los cielos, no se abrirá. Porque Dios le dio un tiempo a usted para que se convirtiera y aceptara ese trato. Claro, que aunque Dios es muy poderoso, y aunque Él quiera entrarlo a la fuerza, a la fiesta, Él no puede. Porque nos dio la libertad de elegir entre lo bueno y lo malo.
Es por eso que quizás Él dejó el árbol de la ciencia del bien y del mal en el huerto, para darnos a nosotros esa libertad de escoger y poder decidir. Bueno, los que estamos casados y los que han andado con novia, ya saben cómo ha sido eso, ¿verdad? El novio le propone a la muchacha, pero la muchacha decide si sí o si no. Esto es lo mismo, no hay diferencia. Nosotros como una iglesia y como la novia de nuestro Señor decidimos aceptar la purificación, decidimos aceptar el precio, decidimos aceptar la dote que nuestro Señor pagó por nosotros. Si en este día usted quiere aceptar el precio de sangre y que el Señor lo haya elegido desde antes, puede venir al frente y convertirse en parte de la iglesia que es la novia de nuestro Señor. Tenemos un canto de invitación para poder dar un último paso, porque la oportunidad no la damos nosotros, la da nuestro Señor. La oportunidad no se la estamos dando nosotros. Nuestro Señor le dio esa oportunidad desde antes de la fundación del mundo. Y ahora se ha llegado el tiempo de que usted elija esa oportunidad. Y recuerde, en las palabras del Señor, en lo que todo que hemos visto, yo te amo, yo te elijo y yo muero por ti. Ahora usted acepte que Él se ha ido a preparar lugar para usted y que va a regresar para que usted se vaya con el Señor y estar para siempre con Él.